Mis queridas amigas y amigos, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, contigo, a pesar de que hay distancia por medio y no he tenido a lo mejor el placer, el gran placer de conocerte, pero en el espíritu estamos unidos. Y eso es para mí lo más hermoso. Me gustaría que nos uniéramos en un momentito en una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, ven, ven sobre nosotros. Con tu amor, con tu belleza, con tu calma, ternura, inmensa bondad. Serénanos e ilumínanos. Amén. En la charla anterior os comentaba que me gustaría iniciar una nueva serie de charlas. Y la razón ha sido el descubrir un libro precioso de un muy querido para mí, filósofo ortodoxo ruso. Su nombre es Simon Frank, Simon L. Ludovich Frank. Este filósofo nació a finales del siglo XIX en Rusia y después, él era inicialmente judío. Quiero decir, no inicialmente, que su raza era judía y eventualmente pues se convirtió al cristianismo ortodoxo. Después fue expulsado de Rusia en 1922, fue a Alemania y cuando comenzó pues el gobierno nazi tuvo que emigrar a Francia. Y después eventualmente también pues emigró a Inglaterra. Y este libro del que os hablo, que se llama La luz brilla en las tinieblas, pues lo escribió en el año 1945, es decir, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que yo creo que, a pesar de haber sido escrito hace muchos años, sin embargo es profundamente actual. Y yo al leerlo sentí como un cierto gozo y también el interés, ¿no?, de poderlo compartir con vosotros. Y eso es lo que me gustaría hacer. Cuando Simon Frank vivió, pues su vida estuvo rodeada de tremendas crisis. Las guerras mundiales y también la Revolución Rusa, algo tremendo. Nosotros ciertamente no hemos tenido que vivir tantos dramas, pero es cierto también que en estos momentos hay también una sensación extraña, pero de malestar. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, es ¿cómo es posible para un cristiano vivir en estos tiempos? Esta pregunta, por supuesto, que él se la hizo. Y también seguro que tú y yo nos la hacemos. ¿Cómo podemos, como cristianos, porque eso es lo que somos, vivir en estos tiempos? Y lo que tengo muy claro es que la respuesta a esta pregunta no consiste, como ya he dicho también previamente en otras charlas, ¿no?, en una arenga, en que tenemos que ser mejores,
en que si tuviéramos más fe, en que si nos comprometiéramos más, en que si fuésemos más consecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, arengarnos, ¿no? Arengarte yo a ti, que tienes que ser mejor, mejor cristiano, más comprometido. Bueno, pues que entonces irían las cosas mejor. No es en absoluto mi intención ser aquí un predicador en este sentido, ¿no? De tratar de animarte o tratar de forzarte a ser un mejor cristiano, sino en encontrar luz, visión. Eso sí que me gustaría. Luz, visión, intuición, para poder descubrir caminos. Porque realmente la realidad en la que vivimos, pues el título del libro de Frank es La luz brilla en las tinieblas. Pues hay tinieblas. Y es una situación dramática, muy dramática. Y me gustaría un poco empezar a hablar de en qué consiste el drama actual. Si retrocedemos en el tiempo 50 o tal vez 100 años, en el tiempo en que mis abuelos vivieron, pues yo tengo muy claro que en aquellos tiempos la vida era para ellos pues un ejercicio básicamente de supervivencia. Porque la vida era dura y los recursos pocos. Entonces ellos tenían que vivir. Y me acuerdo en una ocasión, ¿no?, de hablar con un señor y decía, no es poco ganar para comer. No es poco ganar para comer. O sea, poder ir viviendo, ir sobreviviendo. En mis padres y mis abuelos, pues vivieron momentos, insisto, muy duros. La guerra española. Vivieron el hambre. A veces mi madre, cuando se enfadaba con nosotros porque éramos trastos, éramos malos, decía, hijos, si os tocara vivir una guerra, pues ciertamente no nos ha tocado vivir una guerra, como ellos sí les tocó vivir. Y mi madre nos contaba, pues eso, escenas de que venían pobres por las casas, ¿no? Y buscando algo para comer, un trocito de pan, algo de comida. Entonces, insisto, para ellos, pues la vida era eso, un ejercicio para poder sobrevivir. La educación era poquísima. Mi madre, por ejemplo, que era muy lista en la escuela, pues no estudiaba. Mejor dicho, quiero decir, que después de acabar la escuela, pues mis abuelos no la enviaron a estudiar. Pues porque en aquellos tiempos solamente estudiaban para ser maestras, pero las maestras, las pobrecitas maestras y maestros, pues pasaban mucho hambre. Había una frase que decía, pasas más hambre que un maestro de escuela. Fijaros, ¿eh? Entonces, pues era casarse para las mujeres. Pero fijaros, había también un adagio, ¿no?, un refrán que decía, hija, ¿qué es casar? Casar es fregar, coser y llorar. O sea que incluso cuando se casaban, tampoco esperaban ser felices, sino, bueno, pues cumplir con su obligación, y para eso les servía la fe, para ser felices, es decir, para tener esperanza de que en el cielo iban a recibir el premio, si aquí se portaban bien. Pero ellos no esperaban, ellos y ellas no esperaban ser felices aquí en la tierra. Tal vez la gente rica, la gente gorda, la gente bien, como decía mi abuela antes, ¿no? La gente gorda,
pues eso sí a lo mejor podían confiar en disfrutar de la vida, pero la gente ordinaria no. ¿Mm? Después ocurrió, sobre todo en España y bueno, en general en el mundo occidental, pues un inmenso progreso, como nunca se ha experimentado en la historia de la humanidad. Un progreso económico, cultural, científico, tecnológico, algo que realmente, pues como digo, yo que lo he vivido, yo recuerdo, pues en mi pueblo, pues vivir sin agua corriente, ya había luz, cuando yo era muy pequeñito, y a los 6 o 7 años, pues en mi pueblo se instaló el agua corriente. Y pues eso, pues la televisión, el frigorífico, los electrodomésticos, y luego los coches. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, todo lo que queráis. Mejoras en la medicina, mejoras en la salud, en la higiene, y por supuesto también en la educación. Entonces, luego también mejor en la planificación familiar, porque imaginaros que, por ejemplo, mi padre, pues eran 4, 7, 8 hermanos. Pues imaginaros qué atención podían dedicarle mis abuelos a cada uno de los hermanos. Sin embargo, pues ya mi generación, pues los padres se lo pensaban mucho, para poder tener menos hijos y dedicarles más tiempo y sobre todo invertir en ellos, educarles mejor. Esto cambió y ha cambiado tremendísimamente las expectativas, de manera que lo que podía costar educar a un hijo en mi tiempo y sobre todo en los tiempos, en las generaciones siguientes, ¿no? Era infinitísimamente más de lo que podía costar educar a un hijo pues en la generación de mis abuelos. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy simple. Que la gente de mi generación y sobre todo las generaciones siguientes ya empezó, ¿no? Ya empezó a tener expectativas de éxito y de felicidad aquí en la tierra. Y no solamente en el cielo. La gente ya pensó que, oye, con mis estudios, con mi carrera, con lo que gano, con lo que sé, madre mía, pues ¿cómo no va a ser posible, cómo no va a ser posible para mí disfrutar de la vida? Como yo os comentaba, la madre de mi amiga Bullón, pues la pobrecita a sus 60 años me preguntaba a mí, Vicente, ¿y cuándo me va a tocar a mí disfrutar de la vida? Porque no tuvo esa posibilidad, según ella. Pero oye, mi generación y las generaciones siguientes, pues ya se sintieron con derecho a disfrutar de la vida. ¿Por qué? Porque con tanto bienestar económico, con lo que ganamos, con lo bien educados que estamos, pues ya no necesitamos que los curas nos hablen del cielo. Y yo voy a hacer que el cielo se realice aquí en la tierra. Esto, como digo, pues ha supuesto un cambio tremendo, 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 ¿no? En las expectativas, en la manera de ver la vida. Por una parte, pues un cambio en la práctica religiosa, que como digo antes estaba como muy integrada en la vida de mis abuelos y de la gente de aquellos tiempos. Y sin embargo, pues en tiempos, a partir de ahora, por ejemplo, ¿no? Pues en España y en los países del primer mundo y los países tradicionalmente cristianos, pues la religión ya no se ve como tan necesaria, ni muchísimo menos. Y la gente sigue pensando que aquí es posible ser felices.
y disfrutar de la vida. Algo tan simple como lo que os voy a contar. Mi hermano, que es profesor de un instituto, y he de deciros que los profesores de instituto no tienen un grandísimo sueldo, ni muchísimo menos. Un sueldo moderado. Y sin embargo, mi hermano me dice, mira, Vicente, el peor coche de todos es el mío. Es un coche que lo heredó de mi padre, un Clio. Todos tienen verdaderamente cochazos. Y es posible que en muchos de los casos, pues los coches hayan sido comprados a plazos. Pero ahí se ve el intento, la intención de los profesores de que ellos también quieren disfrutar de la vida. ¿Cómo? De una manera muy práctica, muy real, comprándose un coche que les encante. Pues BMWs, coches muy buenos. Me dice mi hermano, el peor de todo es el mío. Sin embargo, algo tan simple, ¿no? Como un virus pequeñísimo, el COVID-19, el COVID-19, ¿no? Pues ha sido un golpe para toda la humanidad, en el que aún estamos. Y junto a esto, la crisis económica, pues ha sacudido, ¿no? Porque no lo esperábamos. Es cierto también que ha habido previamente crisis económicas fuertes, ¿no? Que también han sacudido y han cuestionado, ¿no?, este optimismo. Este optimismo que consistía básicamente en que el cielo es posible en la tierra, que no hace falta crearnos otro mundo. Y que aquí, pues se puede pasar muy bien. Que tenemos los medios, los recursos, la inteligencia, etcétera, 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 pues para pasarlo muy bien aquí y que este sea nuestro cielo. No necesitamos otro. Sin embargo, a otros niveles, a niveles científicos, a niveles intelectuales y a niveles incluso artísticos, pues hay síntomas muy serios, ¿no?, de malestar. Y este malestar, si me permitís, pues se expresa a nivel intelectual en lo que se llama el postmodernismo, que puede parecer algo así como muy pijo o muy fino o muy intelectual, pero que está calando. Y este postmodernismo lo que básicamente lo que quiere decir es que las convicciones de la modernidad, es decir, las convicciones de que la ciencia, la técnica, la racionalidad van a traer el paraíso terrenal otra vez a la tierra, van a poder construir un mundo feliz, bueno, pues no están tan claras, ni mucho menos. Eso es básicamente, pues, en lo que consiste el postmodernismo, que los grandes relatos, los grandes sistemas, pues han caído. Y queda poco. Queda poco. Y esto incluso se ve en arte, que a lo mejor os puede parecer una tontería, pero este arte abstracto, ¿no?, que a mí me desagrada, precisamente eso es lo que busca, desagradar. Y manifiesta este arte, pues, una conciencia, ¿no?, donde la belleza clásica, pues no tiene sentido. Porque lo que vivimos es este caos, esta decepción. Es interesante todo esto. Y como digo, la pregunta que nos hacemos como cristianos, bueno, y como cristiano, ¿qué hago yo con todo esto? ¿Cómo puedo vivir yo? A veces las personas, o algunas personas me dicen, sí, padre, todo eso que usted dice en las charlas, pues es muy bonito y me gusta oírlo. Pero yo tengo que vivir en el mundo real. En el mundo real. Y lo que usted dice, pues eso de lo espiritual, pues está como muy bien. Pero en el mundo real
Pues yo tengo pues mis exigencias y mis limitaciones y tengo que ir a trabajar, etcétera, etcétera. El mundo real. Qué interesante, ¿no? Como si el mundo espiritual pues no fuese tan real. Es un mundo, así por decirlo así, como muy vaporoso, muy de fantasía, muy espiritual. Lo real es lo que suena, ¿eh? Como esta mesa que lo pego. Lo real, material. Bueno, pues precisamente en estas charlas, el mensaje que voy a querer daros, ¿no? Y ojalá el Señor me ayude y me abra, pues, y ponga sus palabras en mi boca, ¿no? Para transmitiros que la vida en el Espíritu no solo no es fantasía, no solo no es algo vaporoso, sino que es real. Y muchísimo más real, infinitamente más real que lo sólido, que lo material. Y que ojalá pues tú también acabes con esta profundísima convicción. Tengo que volver a hablaros y refrescar este gráfico tan simple, tan simple. Y este gráfico nos va a ayudar de nuevo, ¿no?, a entender cuál es nuestra posición o cuál ha de ser nuestra posición como cristianos desde nuestra fe para vivir en este mundo de tragedia. Y si recordáis, ¿no?, pues está la dimensión horizontal, que para muchas personas es la única real. Lo horizontal, la dimensión natural, donde existe vida y existe muerte. Y como ya os he contado tantas veces, ¿no?, pues la vida es todo lo relacionado, ¿no?, con lo positivo. Salud, posesiones, dinero, trabajo, todo lo que incrementa mi bienestar. Podéis aquí, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel intelectual, todo a ese nivel, todo lo que me hace a mí sentir mejor, lo que incrementa estas dimensiones, lo llamamos vida, si veis, ¿no?, en letras minúsculas. Y eso, como digo, para muchas personas es lo real. Pero, como veis, existe la muerte. Y esto que aparentemente es tan real y tan sólido, se derrumba con una facilidad inmensa. Y basta nada más un pequeño cáncer, ¿no?, un pequeñísimo tumor que aparece en el cerebro, o en mi caso, aquí en el pecho. Basta que el coche en el que voy pues se desestabilice y que ocurra un accidente. O que todo mi bienestar se hunde también por un problema laboral. Si esta vida, ¿no?, que aparece, como digo, sólida, pero es lo que dice Jesús, es una casa que que ha sido construida sobre arena y se puede hundir con una facilidad inmensa. Y también he dicho alguna vez que en esta vida y en esta dimensión horizontal también las personas pueden ser incluso religiosas y van a rezar a Dios pues para que les proteja, para que esta vida pues se mantenga. Y a veces Dios parece como que sí que escucha, pero a veces parece como que no. Y últimamente he escuchado el caso, ¿no?, de una familia que yo conozco y que precisamente uno de los miembros pues fue afectado por el COVID
COVID-19. Y la familia rezaba, pero la persona no mejoraba y al final, pues la persona murió. Y se sintieron profundamente consternados, decepcionados, abatidos, pues porque Dios no les ha escuchado. Dios no ha conservado la vida. Pero si recordáis, yo os he hablado muchas veces, ¿no?, de esta otra dimensión. De esta otra dimensión. De la dimensión vertical. Y esta otra dimensión, mis queridos amigos y amigas, no puedo dejar de insistirlo. No es un cambio moral. No es un cambio racional. No es un intento de mejorar nuestras actitudes y nuestros compromisos y todas estas cosas. No es un cambio de ideales. Es una auténtica nueva dimensión. Algo radicalmente nuevo. Y por eso en el Evangelio Jesús habla del reino de Dios. San Juan, en el capítulo 3, pone en palabras de Jesús esto que dice cuando habla con Nicodemo. De verdad te digo, amén te digo, que a menos que un hombre nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo nacido de la carne es carne, pero lo nacido del Espíritu es Espíritu. Solo si nacemos del agua y del Espíritu podremos entrar en el reino de Dios. Es decir, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva dimensión. Por tanto, en el Evangelio y San Pablo se nos habla exactamente de una nueva dimensión, de una dualidad. No basta solamente la horizontalidad, la unidimensionalidad. Es necesario que surja algo nuevo para poder vivir en este mundo. En otro momento en el cual Jesús manifiesta con tanta claridad, ¿no?, esta bidimensionalidad, ¿no?, esta dualidad, es cuando Pilatos le dice: ¿eres o no eres rey? Y Jesús le contesta: soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos habrían venido para protegerme y que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Con lo cual Jesús nos quiere decir una cosa clarísima. Y es que en este mundo horizontal, pues existe otro rey, que Jesús también nombra el príncipe de este mundo, el demonio. Y que Él es rey, pero que su reino no es de este mundo. Él es rey en el reino de Dios. O sea, hay dos reinos. Jesús también dice: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, que en el reino del César, el César es el que manda, pero en el reino de Dios, Dios es el que manda. Dos reinos, dos dimensiones, dos mundos. Y curiosamente, no curiosamente, sino que maravillosamente, los cristianos vivimos en las dos dimensiones. Por eso, mis queridos hermanos, en las siguientes charlas vamos a hablar mucho y en profundidad de estas dos dimensiones, de lo que significa vivir en el mundo, que siempre se ha considerado como uno de los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Y que por otra parte, fijaros, este mundo que es malo, que es un enemigo del alma, sin embargo no es tan malo, porque también nos dice San Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarlo, para rescatar a los que viven en él. Como veis, muchas cosas fascinantes, muy interesantes.
y que no lo hago únicamente por un espíritu, si queréis, académico o de dar una charla curiosa, sino porque lo veo necesario como salvación, para que el Señor nos ilumine cómo podemos vivir en este mundo desde el 2021 y ya casi el 2022. Necesitamos luz y entender en qué consiste la luz, en qué consiste la oscuridad, las tinieblas, y cómo vivir como cristianos en lo que es real. Y el espíritu es real. La dimensión espiritual es profundamente real. Por tanto, queridos amigos, yo os invito a que recéis por mí, para que el Señor me ilumine, ponga sus palabras en mi boca, me guíe, para poder transmitiros algo tan precioso y tan maravilloso. De modo que sea posible vivir con gozo, con paz y con fortaleza en el mundo que nos ha tocado vivir. Aleluya. Que el Señor te bendiga.